de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos televidentes que nos ven en los diferentes lugares de El Salvador. Queremos agradecerles su sintonía. Por favor, comparten en las redes sociales esta entrevista. Y también queremos saludar a los amigos que nos ven allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que ustedes son muy valiosos para El Salvador, ya que están contribuyendo a que nuestra economía siga avanzando y siga creciendo. Solamente los que trabajan duro en los Estados Unidos saben cuánto cuesta verdaderamente dólares. Y muchos acá en El Salvador, cuando lo reciben, es lamentable que no lo administren de una manera sabia. Bien, les deseamos lo mejor para esta semana. Esta mañana estamos platicando un poco sobre el tema de país, el rumbo de la nación, el tema de la inseguridad, el tema de la libertad de expresión, que no sé qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en El Salvador. Yo creo que es importante la expresión de cada uno de los seres humanos acá en El Salvador, pero hasta cierto punto estoy un poco preocupado con todo lo que está ocurriendo. Es importante, como les digo, opinar, pero cuando no hay límite a lo que se opina, es peligroso. Es peligroso porque podemos caer en las injurias, en las calumnias, en la matonería, en las amenazas, incluso hasta le pueden decir a las personas, te vamos a matar por tu opinión. Y eso creo que es peligroso. Para poder abordar este tema esta mañana nos acompaña una abogada, analista y también académica, Zulen Ayala. Es una jovencita que está incidiendo mucho en este tema en El Salvador. Zulen, bienvenida. Gracias, buenos días. Un saludo a los hermanos que están en el exterior. Y es un placer, Jaime, estar esta mañana compartiendo con nuestros amigos acerca de estos temas tan importantes, como tú lo mencionabas, el tema no solo de la seguridad, que es vital, sino también lo que está sucediendo en torno de la libertad de expresión. Aparte de todos esos títulos que me pusiste, que no los merezco todos, pero sí quizás podría definirme como una férrea defensora precisamente de la libertad de expresión. Yo uso mucho mis redes sociales, donde llevo años emitiendo opiniones personales, muchas de ellas relacionadas con la política, y creo que va a ser interesante que toquemos el tema. Estás construyendo patria, Zulen, eso es lo importante. Ahora, no tolerar la idea de otro es como no tolerar a alguien por su condición, sexo, raza o religión. Es como que sentemos en los años 60, por ejemplo, en un bus a una persona de color, cuando el bus ahí iban todos los blancos. Era casi la muerte para una persona así. ¿Crees que está ocurriendo esa anarquía aquí en El Salvador, Zulen? Todavía no me atrevería a decir que hemos llegado a esos niveles. Muchos comparan este momento con lo que sucedía antes del inicio de la guerra civil que hubo en El Salvador, allá en los 70s, por ejemplo, donde había un gobierno militar y cualquiera que opinara distinto, que pensara distinto o que se levantara, pues automáticamente era silenciado, ¿verdad? En aquel momento pues desaparecían. Después de esa trágica historia que hay en nuestro país, yo creo que todo eso tuvo que haberse superado, y precisamente con la firma de los acuerdos de paz, uno de los logros que más se obtuvieron después de esa guerra fue precisamente el respeto a los derechos. No solamente a los derechos, pero precisamente a la libertad y a la libertad de expresión en especial. Yo creo que eso es fundamental en cualquier democracia, que existan voces críticas, disidentes, porque no todos vamos a estar de acuerdo, ni siquiera en una casa, en una misma familia, todos vamos a pensar igual, mucho menos en un país. Así que es importante escuchar esas voces. Eso es importante para la democracia porque es parte de la pluralidad de pensamiento, pero además es un sistema de frenos y contrapesos, ¿no crees tú? Para que las autoridades, los que detentan el poder, no abusen de esa autoridad, y cuando alguien le señala
el mal rumbo, las malas decisiones, los abusos, y por qué no decirle, hasta los actos de corrupción que se cometen dentro del gobierno, y como nadie está dispuesto a señalarlo, por supuesto, los amigos, los parientes, los primos, los que están ahí trabajando con esas personas que detentan el poder, no le van a decir, mire presidente, usted está haciendo las cosas mal, o mire presidente, no tome esa decisión porque jurídicamente no encaja, o mire presidente, así como usted está manejando los recursos públicos, no es lo más conveniente, porque tarde o temprano lo van a acusar por malversación de fondos, o por corrupción, o por tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es importante esas voces? Sí, yo creo que una de las falencias que tuvimos en los últimos 30 años en que estuvieron gobernando, ¿verdad?, los partidos que ya conocemos, Arena y el FMLN, quizás fue una de las debilidades que tuvieron los ciudadanos, me incluyo, aunque estaba pequeña, pero creo que sí faltó esa voz crítica, esa voz de estar diciendo lo que se estaba haciendo mal para quizás detenerlo o frenarlo, pero ¿para qué son los errores del pasado? Para aprender de ellos, para no hacerlo al día de hoy. Y este gobierno que apenas lleva 45 días en el poder, ellos deberían de hacer las cosas a como dicen ellos, ¿verdad? No como los mismos de siempre, sino de una manera distinta. Así que nosotros lo menos que esperamos es que este gobierno comience por respetar la libertad de expresión de aquellos ciudadanos que no piensan igual al gobernante de turno ni a los que están a su alrededor, porque hemos visto en las últimas semanas ataques directos, masivos, hacia ciertos personajes públicos. Vimos el caso de dos periodistas, Mariana Belloso, que es una periodista muy reconocida, igualmente supimos el caso esta semana de Karen Fernández, perdón. También estuve siguiendo en las redes sociales un ataque a Fernando Palomo, que es uno de los salvadoreños, creo yo, más connotados y queridos, no solo por los salvadoreños en el exterior, sino también por nosotros aquí en El Salvador. Mi hijo es aficionado al fútbol y él se siente orgullosísimo cuando escuchó en su juego de FIFA que él jugaba que la voz de uno de los narradores era precisamente un salvadoreño como cualquiera de nosotros que ha logrado trascender fuera de nuestras fronteras. Y todo por cuestionar algo tan obvio y evidente como es el nepotismo en este nuevo gobierno. Se atrevió a cuestionar al hermano del presidente como presidente del INDES, ad honorem, dicen ellos, pero igual, lo que se sanciona por la ley es el parentesco en un cargo público, y desde entonces ha sufrido unos ataques. Yo personalmente, tal vez no soy tan conocida como ellos, pero con solo emitir opiniones, yo he recibido una serie de ataques donde me han deseado que me violen a mí, que violen a mi hija, que me secuestren, que me asesinen a algún familiar, que me manden a silenciar por completo, que me cierren mis cuentas en redes sociales y un largo etcétera, que de verdad cualquier persona diría de qué se trata esto. Parece terrorismo digital. Bien, yo creo que los salvadoreños necesitamos avanzar un poco más hacia la tolerancia y el respeto, que son dos cosas bien importantes. Estemos de acuerdo en una cosa, y es la primera, en que no vamos a estar de acuerdo en todo. Ese es el primer punto. Si lo entendemos los salvadoreños, creo que vamos a avanzar por el camino correcto. Pero claro, para eso se necesita, en definitiva, respetar las ideas de los demás, tolerar las ideas. Tú tocaste un punto bien crucial, y es el siguiente. Bueno, cometimos muchísimos errores los salvadoreños de no decir lo malo que estaba haciendo Arena en su momento. Así es. Y fuimos quizás hasta pasivos con el tema del FMLN, que fueron 30 años, no podemos decir de gloria, tampoco podemos decir totalmente nefastos. Algo tuvieron que haber hecho bueno, no todo creo que lo hicieron mal. Sin embargo, fue la permisibilidad o la tolerancia a que ellos se ensañaran, a que cometieran abusos en los recursos públicos, abusos en la autoridad,
que metieran una gran cantidad de familiares, amigos y bueno, hasta, no sé, hasta la tercera generación trabajando en el gobierno, Zulen. Pero por otro lado, lo que fue más crítico fue el dreno de los recursos públicos. Y claro, quizás tú, yo y quizás otros salvadoreños no teníamos acceso a, digamos, a medios de comunicación para poder dar la opinión. Sí, eso es lo interesante, que y antes eso hay que aclararlo. solo así era. O sea, yo no tenía acceso a una entrevista como esta. A una entrevista como esta, o ir a otros canales de televisión. O al periódico. O a un periódico. No teníamos esos espacios, no contábamos con esos espacios. De manera que pertenecíamos al pueblo salvadoreño dando nuestra opinión. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Pero bueno, hoy que ya todos tienen acceso a opinar, a platicar, a emitir su opinión, por favor, salvadoreños, no se sumen a ser uno más que ofende, difama, desprestigia y calumnia, solo porque el otro no está de acuerdo con usted. Mire, entendamos una cosa, tan valiosos son los seguidores del presidente Bukele como tan valiosos son el resto de salvadoreños. Al final del día, no dejamos de ser salvadoreños, somos hermanos. Nos une una nación, nos une una historia, nos une una cultura, nos une una patria pequeña pero pujante, trabajadora, emergente, que sabe levantarse después de cada crisis. Unámonos, pero divididos no vamos a salir adelante. Es cierto, el señor presidente necesita el apoyo de todos, pero claro, eso se va a lograr cuando entendamos que vamos a tener diferencias, pero las diferencias no se van a administrar definitivamente, como bien lo decía Zulen, acusando, desprestigiando o difamando a las personas. Esto, Zulen, es grave para la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites que tenemos, tú que eres abogada, cuáles son los límites que tienen los ciudadanos para poderse expresar libremente en este país? La Constitución lo dice, la moral pública es el límite de cualquier opinión. Todos podemos emitir nuestras opiniones, todos tenemos acceso a un teléfono inteligente, todos podemos acceder a una aplicación como lo es Twitter, como lo es Facebook. Nosotros podemos incluso interactuar con funcionarios en el momento, yo lo hago todo el tiempo. Se ha democratizado el acceso a poder emitir nuestras opiniones, pero todo tiene un límite, ningún derecho es absoluto, y no podemos nosotros violar la moral y el honor de las demás personas. No podemos venir a atacar y acusar sin tener ningún tipo de respaldo. Por ejemplo, en mi caso, soy abogada, soy conocedora de la ley, yo conozco mis límites y yo tengo algo bien claro, yo tengo reglas bien claras para mí misma, y yo digo, si yo voy a atacar a alguien o voy a criticar a alguien o voy a opinar sobre alguien, voy a opinar en cuanto al cargo ostenta esta persona. Es decir, si voy a emitir una opinión contra el señor Nayib Bukele, va a ser en su calidad de presidente de la República. Es más, durante el tiempo que él fue candidato presidencial... No en su calidad personal. Yo creo que si él no da motivos donde relacione su vida privada con lo público, yo creo que hay que mantener alejada su vida personal de su cargo. Pero, por ejemplo, en el caso de su hermano Yamil, no podemos nosotros venir a obviar ese parentesco consanguíneo que existe, porque ya el hermano está en un cargo público. No importa, como dije hace un momento, si es o no pagado, sino que se ataca realmente la posición de poder, de autoridad, porque a partir de esa institución y de cualquier otra de las instituciones públicas se toman decisiones que nos van a afectar al resto. Así que yo creo que ese debería ser el límite, que no nos involucremos. Fue horrible leer lo que algunas cuentas anónimas empezaron a publicar sobre Fernando Palomo, el comentarista de ESPN, un comentarista deportivo, imagínense, hablando mal de su esposa, de su familia. Yo creo que llegar a esos límites no lo debemos de permitir, debemos de frenarlo a partir de este momento. Y lo que más miedo me dio fue la respuesta de uno de los hermanos del presidente, otro, ¿verdad?, que es Karim Bukele, en sus redes sociales diciendo de ¿Y que... él también trabaja con el Estado? Tengo entendido de que
de que no, ¿verdad? Sí, como que es asesor del presidente, pero no está nombrado legalmente en ningún cargo. Pero me llamó la atención cuando... Pero si fuese asesor también es pariente del presidente. Es nepotismo. Tenemos varios, la verdad es que hay varios parientes del presidente en el órgano ejecutivo, varios. Ahí tenemos los hermanos, tenemos primos, tenemos tíos, etcétera. Y eso también es discutible porque vimos cómo desde el primer día, al llegar al órgano ejecutivo, salió a la luz precisamente todo el nepotismo del gobierno del FMLN, que nosotros también lo desconocíamos en esos niveles tan de verdad. Bien incrustados. Sí, pero en todas las estructuras exageradamente. Y lo aplaudimos, muchos aplaudimos cuando salieron a la luz esos vínculos familiares que tenían esos cargos públicos. Lo que ya nos gustó fue que fueron sustituidos los familiares de los funcionarios del FMLN por familiares del actual gobierno. Entonces tampoco hay coherencia, y si uno lo critica, si uno emite una opinión y uno dice lo que yo estoy diciendo en este momento, uno recibe cualquier cantidad de ataques, de verdad. Y eso no lo debemos de permitir, debe de ser tolerancia cero. Bienvenidas las críticas, bienvenidas las opiniones contrarias, pero todo con respeto y siempre procurando pues la paz social que todos necesitamos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero le quiero contestar a Iliana Aldana. Dice: siguen defendiendo a Palomo. ¿Qué piensan de la gente que le ha deseado la muerte a Gaby y a su bebé? Bueno, yo creo que desear la muerte a otro ser humano, independientemente de su preferencia o su ideología, yo creo que ya no está bien de ninguna persona. Es más, debería de hacérsele un análisis psicológico a esas personas que desean el mal para su oponente o desean que alguien muera. Yo creo que eso, creo que fue una señora que escribió una sarta de cosas en contra del bebé del señor presidente. Yo creo que esas son las cosas que no se deben de tolerar, no están bien, y yo creo que nadie va a defender a una persona que le está deseando la muerte, no, peor a un bebé, no. Zulen, nadie creo que va a estar de acuerdo, así como no vamos a estar de acuerdo que le deseen la muerte a una persona como tú, o como Karen, o como Mariana Belloso, que desde su perspectiva ellos están haciendo patria, están construyendo patria, están haciendo su labor. Entonces yo creo que, insisto una vez más, emita su opinión, pero mire, sea respetuoso y no se le olvide de la regla de oro. Esta la dio Jesús. Jesús dio una regla de oro bien interesante: no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. De manera que somos buenos para señalar, para ver la viga, para ver el mosquito que tiene el amigo, el que está cerca de nosotros, pero a veces no nos vemos la viga que tenemos en el ojo. ¿Por qué? Porque dejamos de ver nuestra viga por ver el problema del otro. Entonces, insisto, seamos respetuosos, avancemos hacia la tolerancia. El país necesita una dosis de unidad, pero esa la vamos a lograr todos los salvadoreños de manera conjunta. Así que por favor, amigo televidente, no se mueva de donde está, engarrótese allí en su silla o donde quiera que esté, y en un momento volvemos en la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse conectado al aire. Quiero saludar a cada uno de los que están conectados. Les agradecemos mucho por permanecer ahí. Gracias, sus comentarios son muy valiosos. Quiero saludar a Henry Enríquez, a Iliana Aldana, a Jackie Castro, a Herbert Aguilar González, a Gons ABL, creo que es, no sé si ese es el nombre, a Frank Kevin Meléndez y también a Sabas Guzmán. Antes de iniciar, quisiera aclarar lo siguiente, y quizás a lo mejor no estaban conectados el amigo Sabas Guzmán y Algotros cuando yo expliqué, y voy a volverlo a explicar de manera
despacito para que lo puedan grabar y comprender, para que no se vaya a tergiversar las cosas. Insisto, la libertad de expresión es el bien más preciado que tenemos todos los salvadoreños. Pero claro, no es absoluto. Hay un límite. Siempre y cuando no se subvierta el orden público, ni lesione la moral, ni dañe el honor, ni la imagen de las demás personas. Entonces, vemos que la libertad de expresión tiene un límite, pero es el bien más preciado que tenemos todos los salvadoreños. Nosotros no estamos diciendo que no es bueno emitir una opinión. Al contrario, estamos diciendo que las opiniones son importantes. Es importante que los salvadoreños opinemos. Es importante que nos metamos de lleno a poder dar nuestro aporte a los diferentes problemas del país. Pero si lo hacemos con respeto y con tolerancia a las ideas, vamos a avanzar. Pero no estamos diciendo que no aceptamos opiniones. Al contrario, creo que la crítica y la autocrítica es importante. Por supuesto que sí, la autocrítica y la crítica es la esencia de la mejora continua. Cuando un líder reconoce que no está haciendo bien las cosas porque lo están criticando, es porque algo hay que oír de esas críticas. Porque muchas de esas críticas nos pueden ayudar a ser mejores empresarios, mejores ciudadanos, mejores emprendedores, mejores artistas, mejores abogados, mejores ingenieros, mejores periodistas, mejores medios de comunicación. Así que la crítica es bienvenida siempre y cuando se haga con respeto y se haga siempre con tolerancia a las ideas de los demás. Así que no es que no toleremos o no digamos que estamos abiertos a las opiniones. Creo que las opiniones son bien importantes. Es eso justamente lo que estamos hablando, Zule, que las personas tienden a tergiversar la información. Tú das una opinión y te la cambian, porque ellos quieren entender lo que quieren entender, mas no digieren en realidad cuando tú estás emitiendo una opinión, qué es lo que tú quieres decir. Entonces aquí creo que hay un problema también, porque tú eres responsable de lo que escribes. Así es. Y eso lo aclaro cada cierto tiempo en mis redes sociales. Yo soy responsable de lo que yo digo en mis redes sociales, no de lo que los demás interpreten. Eso sí es importante y como tú lo dices, siempre con respeto. También hay que ser directos, tampoco hay que tener miedo, porque precisamente para esa es esa cercanía que nos brindan ahora la tecnología, para que nosotros podamos interactuar. Si es posible con el funcionario mismo que está en cuestión, uno le puede dejar no solamente sugerencias, a veces le puede dejar solicitudes, otras veces les puede dejar, sí, una crítica, pero todo con tolerancia, como tú bien lo decías. No es obligación que todos pensemos igual, no tenemos por qué pensar todos igual. Por eso es que yo soy una férrea defensora de lo que son los partidos políticos que tanto se han satanizado en los últimos años en nuestro país. ¿Por qué? Porque la ventaja que brinda un partido político es, aunque estén llenos de defectos, todos lo sabemos, pero tal vez una de las ventajas que brindan es que por esencia un partido político tiene que tener una ideología definida, una serie de principios y valores en los que ellos crean, y los miembros que deciden afiliarse a ese partido político lo hacen porque ellos están de acuerdo con esos valores. Con esos valores de ese partido. Claro, ¿no? Entonces, qué bueno que existan en el panorama o en el mapa político diferentes opciones políticas, diferentes partidos políticos con ideología distinta, porque no todos vamos a pensar igual. Por eso existen los pro aborto, los pro vida, por eso existen los que son pro pena de muerte, los que dicen que no, los que están a favor del matrimonio igualitario, los que dicen que no, los que son conservadores, los que son liberales, los que son socialistas, y esa gama de pensamiento es lo que enriquece a cualquier país. Yo no sé por qué tenemos que preocuparnos de que fulanito piensa de una manera y menganito piensa de otra. Sí, de eso se nutre una democracia. Así que no hay que tenerle miedo a los que opinan distinto a uno. Yo creo que eso es la base de todo. La base. Muy bien. Dice Goms
Avi, el hermano del presidente es ad honorem, tiene la capacidad notoria y bien reconocida en el deporte. ¿Tú qué le contestarías? Que hay una ley de ética gubernamental, y yo creo que un gobernante, desde el momento en que toma posesión del cargo y hace una protesta de ley, ¿a qué se compromete? A respetar, ¿qué? La Constitución y las leyes. Hay una ley de ética gubernamental que prohíbe que se contraten parientes hasta el 4º grado de consanguinidad en un cargo público. Ahí no hace distinción si es ad honorem o no es ad honorem. Es más, el señor ahora presidente, cuando contrató a su hermano Yamil Bukele al frente de una institución al interior de la alcaldía de San Salvador, creo que era el de que ve el área de deporte de la municipalidad, fue sancionado. Director de deportes. Exacto, fue sancionado por violar la ley. O sea, ya hay un antecedente al respecto, y esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué comenzar un cargo que para mí el tema del deporte es tan sagrado, es un tema tan puro, donde la ética es fundamental, no solamente para el atleta, sino también para los dirigentes, y que el máximo dirigente del deporte esté comenzando con los pies hinchados? Nadie está discutiendo su capacidad, nadie la está discutiendo, pero ¿en qué momento sometieron a una evaluación ese cargo? O sea, ¿cómo, en base a qué eligieron como la mejor opción al hermano del presidente? ¿En qué momento recibieron currículums? ¿En qué momento entrevistaron a todas esas posibles personas que podían ocupar el cargo? Nunca se hizo una selección. Fue de forma dedocrática por parte del presidente. Y no me extrañaría que en los próximos días o semanas haya alguna solicitud en el Tribunal de Ética Gubernamental para que se le sancione. No me extrañaría incluso que lo haga yo misma. Bien, nuestra labor es investigar, analizar, interpretar los resultados, los datos. Aparentemente, pues algunas personas pues les puede incomodar el estilo o la manera en que se busca la información. Lo mismo le ocurría al expresidente Mauricio Funes cuando él entrevistaba, que por cierto, en lo particular y en su labor como periodística que él hacía, pues creo que estaba haciendo una labor extraordinaria y estaba haciendo un sistema de frenos y contrapesos. Y ahí se hubiera quedado. Yo creo que esa labor la hacía magníficamente, y ahí debería de estar. Exacto. En este momento. Y hacía un equilibrio, un sistema de frenos y contrapesos bien interesante, porque era el único que quizás criticaba férreamente la corrupción y los desaciertos de Arena. Claro, era incómodo para Arena un periodista como Mauricio Funes, al grado que lo terminaron sacando utilizando la influencia para sacarlo de Canal 12. Claro, quizás todo eso las personas no lo recuerdan, quizás solo recuerdan hoy lo malo del presidente Funes. Y claro, no está bien estar tolerando a los corruptos, menos en un país donde la gente está muriendo porque no tiene medicamentos, los niños no tienen medicinas especiales, los que tienen problemas con los riñones no hay catéteres especiales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso al final es un poco preocupante para las personas. Pero claro, hay que decirlo, Zule. Y no es que estemos a favor o en contra de un gobierno o de un gobernante. No, yo creo que deseamos que al señor presidente le vaya muy bien. Es mi deseo con todo mi corazón que el presidente le vaya muy bien, que saque adelante este país. Pero unidos lo vamos a hacer mejor. Y creo que las decisiones que ha tomado el presidente últimamente han sido decisiones muy trascendentales, cosa que no ha tomado los anteriores presidentes. Hay que decir lo bueno que está haciendo, no solamente lo malo. Pero ciertamente este tema comenzó muy bien. Él, con respecto a despedir a las personas, a los parientes del expresidente Sánchez Serén, a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta, hasta creo yo, el esposo de una nieta, y así sucesivamente. Y yo lo aplaudí. Dije, está bien, excelente, ojalá que en esos puestos pongan a aquellos salvadoreños que deseaban ese puesto, pero no podían acceder porque no tenían, el vínculo partidario para poder
ingresar o acceder a esos puestos públicos. Error que cometió Arena, error que cometió el FMLN. En Arena, si no tenés un buen padrino y un buen apellido, no te toman en cuenta. Y en el FMLN, si no tenés un vínculo con la cúpula y con la comandancia, no eras tomado en cuenta. Ahora, ¿se está repitiendo lo mismo, Zulen, en este gobierno o no? Pues hasta donde se ha podido ver en este mes y medio, que todos esperábamos realmente de que esos altos cargos, esos ministerios, fueran ocupados precisamente por las personas idóneas, las más capaces, y así fue como se nos vendió al principio cuando empezamos a ver el desfile de mujeres con unas hojas de vida impresionantes, la verdad, y dijimos, wow, lo que viene tiene que ser igual, pero no, lo demás ya no pasó filtro, ya la foto ya salió un poco más escondida, ya empezaron los cuestionamientos, ya empezamos nosotros a decir, ¿por qué qué habilidades tiene, qué experiencia comprobada tiene? Y la respuesta ha sido como la que ustedes escucharon hace un momento, comentando de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si tiene la capacidad. Es que no es así como se debería de seleccionar al equipo que en realidad va a trabajar o está trabajando por solucionar los graves problemas que tiene el país. No es porque sea el pariente del presidente o trabaje para alguna de sus empresas que uno debería de aplicar esos cargos. Hay mucha gente capacitada, hay mucha gente con estudios, con posgrados, con experiencia, que podrían estar haciendo un excelente papel, pero por lo visto tampoco están siendo tomados en cuenta. Bien, Zulen, mira, algunos se preguntan lo siguiente. Nosotros no es que estemos señalando al señor presidente, lo queremos dejar trabajar y queremos que le vaya muy bien. Y quiero insistir, mis oraciones para que el señor presidente le vaya muy bien y a su gabinete de gobierno. Pero si las cosas las hace bien, hay que aplaudirlas. ¿Por qué tenemos que aplaudirlas? Yo creo que hay... Me refiero a lo que haga bien. Yo ahí sí tengo mis dudas, porque... Perdón, sí. Jaime, quizás quisiera abonar en eso. Sí. Porque nosotros hemos elegido gobernantes precisamente para que hagan ese trabajo. Nosotros no podemos venir a aplaudir porque alguien venga y cumpla con la función que la misma ley y la Constitución le está ordenando. Quizás dejaron la vara tan baja los gobiernos anteriores que hoy cualquier cosa que vemos que se hace, queremos aplaudirlo y no podemos nosotros a cada acción estarlo aplaudiendo. Me refiero, Zulen, al estándar. A eso me refiero, básicamente, al estándar. Que no hemos tenido un estándar positivo. Y además, ellos también pusieron la vara bien alta en el momento que comenzaron la campaña. Con dos temas bien interesantes. Cuando no se roba, el dinero alcanza y devuelvan lo robado. Que eso es lo mismo que tendría que decírsele a este nuevo gobierno, ¿verdad? Así es. Es decir, cuando no se roba, el dinero alcanza, y cuando alguien roba algo, que lo devuelva. Entonces, habría que ver si están dentro de esa dinámica trabajando cada uno de los funcionarios del nuevo presidente. Pero alguien se preguntaba en las redes sociales y decía, bueno, es que el hermano del señor presidente es alguien que tiene muchos talentos, muchas capacidades, es una persona muy talentosa. Eso equivale a decir como que si en El Salvador tuviéramos el único defensa del planeta y ya no tenemos otro. Y se justifica una violación a la ley. ¿No será que hay personas con igual capacidad que él? Por supuesto. ¿Podrías tú mencionarnos algunos de los que podrían...? Yo incluso conozco personalmente a una de las personas que cuando vi que estaba Céfalo y Lindes, soy madre de atletas, estoy muy relacionada con el tema del deporte. Cuando vi que estaba Céfalo, esa institución de Lindes, incluso yo me atreví a hacer una sugerencia sobre quién podría ocupar ese cargo. Es una persona que he conocido a través de las redes sociales, he seguido su trayectoria profesional. Estoy hablando precisamente del vicepresidente del Comité Olímpico, es el presidente de la Federación de Físico-Culturismo, se llama Fabricio Hernández. Un saludo, Fabricio, yo sé que siempre me lee y espero que nos esté viendo. Una persona tiene una maestría incluso sobre alta competencia, una cosa espectacular, es empresario. Tiene su centro deportivo privado, una persona de verdad con muchas ganas de servirle al país. Así que eso de que no hay nadie más capacitado que el hermano del presidente, no nos engañemos. Eso lo único que hace es
justificar una violación a la ley, y es sumamente peligroso que al inicio de un gobierno estemos mirando para otro lado cuando se estén violando las leyes. Lo vimos en el caso de los despidos masivos. Todos nos alegramos de que esos familiares se fueran por la puerta de atrás, si era posible. El problema es que en muchos de esos casos no se siguió el debido proceso, y muchos de esos despedidos en este momento están en las instancias legales. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos adquiridos a través de, ya sea de una ley o de la misma Constitución, que le dice: señor, usted no puede ser removido de ese cargo solo por una orden a través de un tuit del señor presidente. Hay que seguir un debido proceso, y si ese debido proceso no se siguió, nosotros vamos a terminar pagando por esa decisión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, dice Armando Luna, están equivocados. El nombramiento, voy a interpretar lo que quiso escribir, están equivocados. El nombramiento de Yamil, voy a interpretar lo que quiso escribir, se llama meritocracia, no nepotismo. Nepotismo es lo que hizo Arena y el FMLN, dice Armando Luna. ¿Tú qué le responderías, Armando Luna? Que nepotismo es nepotismo. Si hay un vínculo consanguíneo, hay un parentesco entre el presidente y los funcionarios que él nombra, se llama nepotismo. No tiene otro nombre. No importa si tiene posgrados, maestrías, hay un vínculo. Si el señor Yamil se hubiera sometido a una selección con otros candidatos y después de analizar a todos, se llega a la conclusión de que el hermano del presidente es el mejor capacitado, eso se podría llamar meritocracia, pero en este momento no lo es. Tengamos cuidado, señores, por favor, no justifiquemos una violación a la ley, se los pido encarecidamente, porque nosotros mismos vamos a labrar el camino de verdad hacia el desastre. Bien, tú mencionabas a una persona que podía ejercer una buena labor en el INDES, profesionalizar el tema del deporte, que es una de las cosas que en El Salvador no ha ocurrido hace muchísimo tiempo. Pero Enrique Molins, por ejemplo, llevó bien alto el tenis. Desde ahí, no solo el tenis, el deporte en general, y hizo un buen trabajo Enrique Molins. Tengo entendido que esa es la época dorada del deporte en El Salvador, y que desde entonces no hemos vuelto a tener esas glorias. Y pienso yo que, esta es mi opinión particular, para tratar de explicar a los hermanos salvadoreños que nos ven, que hay sin duda alguna muchas personas con muchas cualidades para poder también llevar a cabo la dirección del INDES. Pienso en Mauricio Cienfuegos, por ejemplo, que es alguien que se ha preparado en los últimos años, ¿verdad? Tiene años de estarse preparando, y creo que ya es director técnico, tiene muchas capacidades, conoce el deporte, pero algunos van a preguntar, pues sí, pero él solo sabe de fútbol. Igual lo ocurre con Yamil, que solo sabe básquet. Don Yamil, pero él está desarrollando integralmente todos los deportes, ¿verdad? Y eso es lo que se busca, básicamente. Está Mauricio, Díaz Arce, que fue tiene una escuela de fútbol. Que tiene una escuela de fútbol, que ha sido una persona. El mismo Fernando Palomo podría ser, digamos, un buen presidente del INDES, dado que él ha estado toda su vida, su mundo ha sido el deporte, ¿verdad? Y tiene muy buenas relaciones internacionales. Así que decir que no hay otras personas, pues yo creo que es menospreciar a otros salvadoreños que tienen muchas cualidades o muchas capacidades, pero al fin es una decisión que tomó el señor presidente con respecto a este tema. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer, Zulem, para corregir estas imprecisiones que se están tomando, que a tu criterio se están tomando por este gobierno? Primero, señalarlas, no justificarlas, señalar lo que se esté haciendo mal, pedir que se corrijan, estar vigilantes, porque el INDES tiene un presupuesto. Pueda que su presidente no vaya a cobrar un salario, pero hay un presupuesto
anual asignado, se van a tomar decisiones importantes en cuanto al tema del deporte, van a conformar el consejo directivo del INDES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si hay algo que no se está haciendo, primero, si se está haciendo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo he visto algunos aciertos en el tema del combate a la delincuencia que me parece que es positivo ver cómo entran a los territorios, empiezan a ver de primera mano cuáles son los problemas que tienen las comunidades, que van desde falta de agua hasta falta de salud, educación, reinserción para esos jóvenes. Yo lo veo positivo. Lo que no me creo es que a 45 días ese plan esté dando ya sus primeros resultados. Al contrario, me preocupó la conferencia de prensa de anoche, donde nos dijeron de que solo hubo un homicidio ayer y había sido pasional. ¿Por qué? Porque había sido un feminicidio según la ley, porque una pareja, un hombre, había asesinado a su pareja. Lo que más miedo me dio fue que las estadísticas, bueno, ya sabemos que a partir del 1 de junio no hay estadísticas de homicidios que brinde la Policía Nacional Civil. Estamos a ciegas, estamos ahí viendo, yo por ejemplo sigo a ciertos periodistas que sacan esas estadísticas día a día, cada semana, cada mes, pero no lo vemos de las instituciones que deberían de estarlo informando constantemente. Y ayer sí salió una gráfica por parte de la Policía Nacional Civil haciendo un comparativo entre los homicidios al mes de junio con los del año pasado, y abajo aclara y dice que no se van a contar como homicidios los que encuentren en las osamentas, los cuerpos que estén en esas osamentas, y los homicidios que resulten de agresiones con armas de fuego. ¿No son esos salvadoreños? ¿No son esos homicidios? Esas muertes no cuentan. Escuchamos que acaloradamente dijeron de que habían habido tantos enfrentamientos entre pandillas y policías, y que de eso habían resultado X número de fallecidos y todos eran pandilleros. ¿A alguien le consta que eran pandilleros? ¿Hay algún registro de pandilleros? Tengo entendido de que no hay registro de pandilleros. ¿Cómo sabemos anticipadamente de que el que murió en ese enfrentamiento era un pandillero o era un ciudadano común que se atravesó? Ya hemos leído historias en otras ocasiones donde se han dado por pandilleros a ciudadanos que no lo son, y eso sí me parece sumamente grave. Debemos de seguir señalando que se está haciendo mal, como ese tipo de cosas, y tomarnos con más seriedad el tema de los homicidios. Definitivamente, la Fiscalía nos dio una información el año pasado, Zulen, del 1 de enero al 18 de diciembre del año 2018, hubieron 3.514 denuncias de personas desaparecidas. Eso equivale a 10 personas diarias. El fiscal dice que conforme al balance que lleva este año, son 8 personas las que están desapareciendo a diario. Entonces, ¿qué respuesta se le puede dar a aquella madre, a aquel padre que tiene un dolor profundo en su alma, que no encuentra a su hijo, a su pariente, lo ha buscado hasta debajo de las piedras, pero ese es un dolor que nadie lo puede entender más que el papá y la mamá que anda buscando a ese niño, a ese joven? Eso es triste, Zulen, sumamente triste. Y yo creo que efectivamente mientras los funcionarios tengan muchas personas que les protejan, les guarden, definitivamente creo que su tranquilidad la van a tener asegurada. Pero ¿qué respuesta se le puede dar por parte del gobierno a estas personas que en efecto han perdido un ser querido? Sí, ese tema es muy delicado, el tema de los desaparecidos. Efectivamente, escuchamos al fiscal general la semana pasada decir que se recibían diariamente 8 denuncias de personas que habían desaparecido, y ayer escuchamos de una forma muy irresponsable al director de la Policía Nacional Civil decir que los desaparecidos se encontraban en un 90%, lo cual es una cifra inexacta. ¿Por qué? Porque según estuve indagando, la mayoría de casos del 100% de los desaparecidos, el 52% hasta el día de hoy no se ha resuelto nada. Y hay un 82%
encontrar al resto, es decir, de un 42% de los casos que se encuentran, de los casos que se resuelven, perdón, hay un 82% que aparece. Entonces, yo creo que jugar con el dolor de una madre, de un padre, porque según he escuchado, no es lo mismo no saber dónde está ese ser querido, que darle cristiana sepultura, como dicen. Escuchamos a madres que dicen, por lo menos lo quiero ver para saber dónde enterrarlo y a dónde ir a llorarlo. Pero hay muchas madres que ni siquiera pueden hacerlo porque no saben. Entonces, y que el día que lo encuentren ni siquiera va a aparecer en una estadística, me parece una falta de respeto. Bueno, hay personas que todavía en las redes sociales dicen, bueno, son 8 desaparecidos, son 10 desaparecidos. Bueno, es que no se trata de tomates, ni de perrito, ¿verdad? Hoy quizás tenemos hasta más cariño por un perro que por un salvadoreño, un compatriota que yace ahí en la calle muerto, o como el caso de que acaban de descubrir ese cementerio clandestino donde encontraron a 11 personas muertas, 4 de ellos eran soldados hoy. Entonces... Esos no cuentan, esos no cuentan en las estadísticas de la policía. Y eso hay que decirlo con claridad, son muertos, son compatriotas que en algún momento estuvieron desaparecidos, pero que hoy han sido encontrados muertos. Tengo entendido que la Asamblea Legislativa está preparando un proyecto sobre los desaparecidos. ¿Tú te has enterado algo de esto? El fiscal llegó la semana pasada, cuando llegó a rendir sobre sus labores, el informe de sus labores, ha solicitado a la Asamblea que se trate con seriedad este tema y que se apruebe una ley, lo cual me parece necesario, porque hemos estado enfocados únicamente a los homicidios diariamente, y hemos ido dejando de lado ese tema, pero ahora, que ya nos dijeron ayer que solo hubo un homicidio, pues entonces, ¿dónde están los demás? Porque en el ambiente no se respira completamente seguridad. Vimos la portada de uno de los periódicos de esta mañana que decía que solamente 2 de 10 ciudadanos se sienten seguros aquí en la capital. Entonces, esa percepción de que las cosas van viento en popa y que ya no nos tenemos que preocupar, todavía no llega a la psiquis de la mayoría. Y sobre todo porque vemos a un diputado de Ghana, vicepresidente de la Asamblea, que metió esta semana una solicitud en la Asamblea para que se declarara una guerra en contra de las pandillas. Yo quiero creer que lo hace únicamente del diente al labio, que lo hace por protagonismo, para que le den entrevistas, para estar en los medios de comunicación y poderse reelegir en el 2021. Quiero creer que lo hace por eso, porque hablar de declarar la guerra en un país sumido en la violencia y que viene de una guerra civil es sumamente peligroso. No, y tener claro que el problema del accionar pandilleril es un tema bastante complejo y profundo, enquistado en toda la estructura del país. Decir que se va a resolver o pedirle al presidente que lo resuelva en 1 año, 6 meses, 2 años, 5 años, quizás no creo que es hacer números alegres, ¿verdad? Sí. No se puede decir que... No sería serio decir eso. No sería serio decir, ni tampoco se le puede echar la culpa al presidente por los homicidios que están ocurriendo en El Salvador. Simplemente el país lo encontraron así. Ahora, lo que sí es importante entender que cuando se toman las riendas de una nación es para hacer los cambios que se necesitan hacer, pero no vas a estar viendo el pasado. Tenés que ver hacia adelante, hacia el futuro, para poder coser los tejidos sociales que están debilitados. Es evidente que tenés que ver hacia el futuro. Entonces, quizás esto en algún momento puede ser una piedra en el zapato para algunos, pero hay que decirlo. Es nuestro deber platicar sobre estos temas, es nuestro deber conversar, buscar alternativas, soluciones a los diferentes problemas. Pero bien, vamos al cierre de este programa, vamos a un nuevo corte comercial. Por favor, amigos que nos ven, no se desconecten, manténganse conectados, den sus opiniones son sumamente valiosas, pero quiero insistir nuevamente, háganlo por favor con respeto, con tolerancia. Miren, no hay nada más maravilloso que cuando uno emite una opinión lo hace con respeto y con tolerancia, porque yo le estoy diciendo a los demás, así quiero que me traten a mí, de la misma manera con la que yo escribo. Así que avancemos en esa parte, nos va a ayudar mucho como salvadoreños a crear una cultura de paz
y a tener un ambiente más libre de violencia. Así que por favor, espérenos, volvemos en un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias, amigo televidente. Miren, me he deleitado leyendo cada uno de sus comentarios. Yo quiero saludarlos. Quiero saludar a Wilman Polanco, que dice que en los 30 años nunca se señaló. Bueno, yo he señalado muchas cosas y también escribo en la prensa gráfica, en el diario El Mundo, y he escrito sobre la corrupción de Arena, sobre los desaciertos del FMLN, y vamos a seguir haciendo patria, porque creo que eso es lo que necesitamos, hacer patria. Pero hagámosla siempre con respeto, con tolerancia. Yo creo que ese es el camino que necesitamos. Un saludo a David Padilla también, a Alejandra Muñoz, a Juanjo Hernández, a Roger Méndez, a Sandra Ruiz, a Patricia de Alfaro, a Gons Avi, creo yo que es así es como se pronuncia. Si no, Gons, dinos cuál es tu nombre, por favor. Blanca Ofelia Magaña, un saludo. A Sandra Ruiz, a Borja Orellana, a George Luis Sánchez, un saludo, un saludo. Roger Méndez, Luis Ramírez, Luis Aguilar, Francisco Ramírez, Telles Lara, Teresita, Martín Velázquez, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Sus comentarios son muy valiosos, son muy importantes, porque todos somos los que al final construimos patria. Entonces, ¿cuáles son los parámetros con los cuales debemos de medir las decisiones que se están tomando en este gobierno, Zule, a tu criterio? El impacto porque tocaste real. El tema de las estadísticas de las muertes en El Salvador. Sí, porque en el tema de la seguridad yo creo que la publicidad aguanta con todo. El marketing, tenemos expertos, genios del marketing a nivel nacional e internacional que nos pueden vender una realidad paralela, pero que las personas que viven a día ese flagelo pueda que ni siquiera tengan acceso a esa información. Entonces, yo creo que cuando escuchemos que en las comunidades realmente las personas digan, manifiestan que sí ha habido un cambio real en esa comunidad, entonces nosotros vamos a decir, valió la pena realmente, valieron la pena los aplausos y valieron la pena las críticas, las sugerencias que se le hayan hecho a este gobierno, porque al final del día eso es por lo menos lo que yo espero, que de verdad se traduzca todo esto en un cambio de vida en esos sectores poco o nada privilegiados que han habido en tantos años olvidados. Así que ese realmente es mi deseo, que espero realmente que se haga realidad. Bueno, Gons, creo que sos González, pienso yo. Bueno, un saludo. Un saludo a Lalo Rodríguez Sánchez, creo que es. Alejandra Muñoz, yo le voy a trasladar tu pregunta ahorita a Zule. Entiendo tu posición, Alejandra, y créeme, al igual que tú, muchos de los salvadoreños no queremos que el país fracase o que le vaya mal al presidente, queremos que le vaya muy bien, deseamos que le vaya muy bien. En ese sentido, es importante también dentro de la democracia, Alejandra Muñoz, buscar cómo puede mejorar un gobierno, y para eso definitivamente sirven la crítica y la autocrítica, porque esto te da mejora continua. De hecho, las grandes corporaciones y las grandes empresas, creo que tú has escuchado esta palabra focus, hacen focus. ¿Para qué sirven los focus? Es que, bueno, dice una marca, ¿verdad? Contrata a una agencia de publicidad y le dice, mire, yo quiero que invite a personas ajenas a mi compañía, personas que no tienen nada que ver con lo que yo hago ni con lo que yo vendo, métalas por favor en un cuarto y póngales mi marca enfrente, para que ellos digan qué les parece, qué no les parece, qué les gusta, qué no les gusta, si les gusta el empaque, si les gusta el sabor, si les gusta la consistencia que tiene el producto. Quiero escucharlo de primera mano, dicen los dueños de la marca.
porque yo quiero mejorar y quiero sacar un producto que se acomode a las necesidades de los consumidores. Bueno, es exactamente lo mismo que deberían de hacer nuestros gobernantes. No debería de haber molestia cuando hay una crítica constructiva, una crítica positiva, una crítica que señale lo malo y que se proponga lo que se pueda hacer bueno para El Salvador. Esto al final nos va a dar a todos mejora continua y nos va a ir mejor a todos. Pero bien, le voy a trasladar tu pregunta aquí a Zulen, Alejandra. Dice Alejandra, me da coraje la negatividad y ustedes mismos se van a beneficiar de los cambios, dice. O sea, dice que hay negatividad en las opiniones que se emiten, dice Alejandra Muñoz. Bueno, soy una ciudadana, pago mis impuestos, eso de que hasta ahorita creen que yo he aparecido en escena criticando, se equivocan. Vengo desde el gobierno de Mauricio Funes, porque antes estaba de verdad muy jovencita para tener noción de lo que estaba pasando, pero desde el gobierno de Mauricio Funes yo estoy haciendo uso de las instituciones, moviendo, haciendo solicitudes, denuncias, etcétera. No veo por qué ahora tenga que detenerme, al contrario, yo creo que en una democracia sana, al poder no se le entrega un cheque en blanco, al poder se le controla. Yo además, comercial, yo también formo parte de un movimiento ciudadano que nosotros buscamos o velamos porque se respete la institucionalidad, la separación de poderes, el Estado de Derecho, que son dogmas en los que yo creo firmemente. Y no importa el gobernante de turno, pudo haber sido Arena, pudo seguir el FMLN en el poder. Igual, uno no tiene que ver el partido que está en el gobierno, sino lo que está haciendo y si su actuar está pegado a derecho o no lo está. Y si no está apegado, mis denuncias las va a tener todo el tiempo, mis críticas las va a tener todo el tiempo. Yo no le deseo que fracase este gobierno, yo sí quiero ver una mejora en la calidad de vida de los salvadoreños, incluida yo, porque yo también pago impuestos. Así que tenemos que ser más receptivos, no solamente podemos estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo, y yo creo que eso lo debemos de respetar. Yo respeto su opinión, Alejandra, yo le pido a usted que también respete la mía. Creo que usted merece un mejor El Salvador como yo también lo merezco. Así que podemos convivir pacíficamente sin estar de acuerdo. Bien, pues la verdad se nos ha acabado el tiempo, Zulen. El peor enemigo que tenemos en el aire es justamente el tiempo. Yo te agradezco que te hayas tomado tu tiempo de venir, de platicar con nosotros, de expresar tu opinión, al igual que tiene derecho cualquier salvadoreño. Y yo quisiera hacerle la invitación a los que nos están viendo y han comentado esta mañana. Si ustedes se animan, pues yo los invito el día jueves. Puedo invitar, por ejemplo, a Vilio Villalobos Quesada. Venga, platiquemos, exprese su opinión. Estos espacios son para que todos expresen opinión, independientemente si tenía antes voz o voto de lo que decía o no. Pero hoy nosotros abrimos con todo gusto el espacio. Incluso te puedo invitar, Alejandra Muñoz, si tú te animas. Yo te espero el jueves a las 7 de la mañana y en estos momentos les envío la dirección. Claro, no podemos tener a 20 panelistas, por supuesto, el tiempo no nos alcanzaría, pero podemos ir programando para que ustedes vengan y den su opinión, porque también su ángulo es importante escucharlo, así como es importante escuchar el ángulo de Zulen. No podemos menospreciar las opiniones de Zulen ni extraponer las otras opiniones por la de ella. Yo creo que tan valiosa es la opinión de Zulen como tan valiosa es la opinión de Alejandra Muñoz o de Carlos Arias o de Adoneli Rodríguez o de David Padilla o de Telles Lara Teresita o de Carlos Arias. Entonces yo sí quisiera, si ustedes quieren, yo puedo entrevistar a Gons Avi, por ejemplo. Lo puedo tener aquí el día viernes. Si te animas, yo te invito, te mando la dirección y puedes venir y platiquemos, porque la verdad es que la patria se construye opinando, dando la opinión y sobre todo, quiero insistir,
siendo respetuoso de las ideas. Respetando las libertades de todos. Exactamente, no sobrepasando por el derecho a los demás, ni deseándole la muerte solo porque tu opinión es contraria a la mía, o que te violen, o que te maten, o que esta vieja desgraciada, o que este señor, o sea, no, ¿verdad? Yo creo que eso ya no, ya lo pasamos en los años 70, cuando había esa anarquía, esa prepotencia de los cuerpos de seguridad en El Salvador. Por algo se hizo la guerra y por algo también tuvimos la paz. Así que avancemos en la paz. Zulen, te agradezco mucho por este tiempo que nos has dado y gracias. Aquí los amigos televidentes están deseosos que tú te despidas de ellos. Bueno, gracias por la oportunidad, Jaime. Gracias a los que se tomaron este tiempo de escucharnos. De antemano les digo, si he herido susceptibilidades, lo lamento mucho. Yo suelo decir en mis redes sociales, uno tiene que aprender a ser políticamente incorrecto, no le podemos caer bien a todo el mundo, no podemos siempre estar de acuerdo y dentro de esas diferencias, ya se lo dije a Alejandra, podemos convivir pacíficamente. Así que, por favor, emitan ustedes también sus opiniones y yo les prometo que las voy a recibir, las vamos a debatir. ¿Y las vas a respetar? Por supuesto, las vamos a respetar y así vamos también a construir una democracia fuerte en nuestro país. Bueno, Zulen, te agradezco mucho por tu tiempo y gracias, amigos televidentes, por haber estado en sintonía de este programa. Ha sido muy enriquecedor, muy valioso cada uno de sus aportes. Que Dios Todopoderoso los bendiga y nos vemos el día de mañana miércoles. Vamos a estar hablando sobre el problema de inmigración que está teniendo El Salvador. Nos va a acompañar el analista Héctor Reina y nos va a estar acompañando don Oscar Lemus para poder platicar sobre este tema y cómo está vinculado con la mala educación, me refiero al sistema educativo de El Salvador. Creo que eso es una pauta para poder analizar el país y tomar mejores decisiones. Un saludo cordial a todos. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.